verdad, hoy nos dirá nuestro personaje Juan el Bautista, es la introducción al Evangelio. La introducción mediante una palabra extraordinaria, un don de Dios, como es el arrepentimiento. Leamos entonces Lucas capítulo 3, el verso primero. Lucas capítulo 3, verso primero, y avanzaremos un poco más hacia el verso 20 de ese mismo capítulo. Noten la fuerza con la que comienza nuestra lectura bíblica de hoy, con una ubicación histórica y política. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Tracónite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para alumbrar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Señor, necesitamos de veras que seas tú quien nos ministre esta palabra. Ven, Espíritu Santo, por favor. La lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras nos trae muchos sentimientos.
trae muchas peleas internas. La palabra arrepentimiento es una palabra que no está presente en la Navidad. Abunda paz, amor, alegría, festejo, pero no es esta una palabra que nos conduce al pesebre. Así que de entrada, Señor, queremos pedirte que por favor nos perdones por esta manipulación que hacemos, escogiendo solo las cosas de tu santa palabra que nos gustan, que nos convienen, que patrocinan esa sensación de querer ser Dios, que todos codiciamos por dentro. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga hoy a abrir esta escritura para nosotros. Que no sea sumar más religión ni más conocimiento que nos dé orgullo, sino algo que nos postre delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar este estudio de la palabra de Dios, yo quiero resaltar dos elementos hermosos de este pasaje, si bien son también confrontadores, profundamente confrontadores. Primero es la ubicación de este texto. Este texto se ubica políticamente. En los primeros versos ustedes notarán que hay una lectura de todos los poderosos del momento, los que determinaban el mundo y el imperio de aquel entonces. Usted podría traer a la mente los personajes que dirigen la política mundial. Herodes, el Herodes que se nos narra aquí es el Herodes, el hijo del Herodes que persiguió y mató a los niños en la Navidad. Este es el hijo. Cuando él murió, el imperio se divide en cuatro, por eso le llaman tetrarca. Y estos Herodes eran famosos porque le habían dado al pueblo lo que llaman los políticos pan y circo. Famoso por grandes manifestaciones públicas de arte. Recordarán que es en una de ellas, cómo sería de extraordinaria, que le ofreció a su hijastra la mitad del reino por un baile que había efectuado. El arte, las manifestaciones artísticas y el pueblo que quiere tablados y fiesta era abundante en esa época. Y en medio de todo aquello, cuando se ofrecían tablados gratuitos, cuando al pueblo se le daba pan y circo, aparece esta figura extraña, extrañísima. No solo por su forma de vestir, vestía la piel de camellos que encontraba muertos en el desierto. No solo por la forma de comer, no comía, era vegetariano y no comía más que lo que había en la naturaleza. Los panales de miel abandonados. Pero era extraño sobre todo por su predicación. Y este es el dato que Lucas introduce con esta sutileza de un buen escritor evangélico. Mientras todos estos poderosos gobernaban el mundo, la gente iba donde Juan. Iba donde Juan, porque solo a Juan se le había dado palabra de Dios. Esa hambre que tienen los buscadores de Dios, porque no les den entretenimiento, sino palabra de Dios. Hay un hambre en el corazón humano por palabra de Dios. ¿Cuál era esa palabra? Ya habíamos sabido una porque viene desde la Navidad precisamente. Y se nos recuerda en nuestro pasaje porque viene claramente marcada por Isaías. Y la palabra es preparar. Su vida estaba destinada a preparar.
Si había una palabra que definía a este hombre extraordinario, era preparar. Vivía para preparar. Tú te acercabas a él y no te hablaba de otra cosa, sino que en su mente era muy claro: él fue destinado desde el vientre de su madre para preparar a la gente para la llegada del Señor. Que Dios nos dé esa gracia, porque este hombre la tenía clara. Su vida existía para preparar camino para el Señor. Pero es en su vida adulta donde le viene la otra palabra, y por esta otra palabra toda la gente acudía en pos de Juan. Este hombre llamado por Jesús el hombre más extraordinario que ha habido en la historia. Noten eso, porque si usted no lo sabía, nuestro Señor Jesucristo dijo: en los nacidos de mujer nadie hay más grande que Juan. Ahí no hay San Pablo, ahí no hay San Pedro, y ahí no hay nadie de los otros personajes de la historia. El hombre más grande de la historia, Juan. Porque el hombre más grande de la historia les llegó palabra de Dios preparada. Pero aquí les llega la otra palabra, y la otra palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Memorícense esa palabra, aunque les suene extraña, pero es una palabra muy importante. Metanoia, arrepentimiento, una nueva y revolucionaria forma de pensar. Ahora, sin duda que la Navidad demuestra que hemos entendido mal el Evangelio. No solo en la tradición religiosa en la que casi todos fuimos criados, sino que aún hoy en día, en quienes se prestan de abrir las Sagradas Escrituras en las comunidades cristianas, hemos entendido mal el Evangelio, cuando el Evangelio no ha empezado, preparado por Juan el Bautista, en la palabra arrepentimiento. Sí, porque es que hoy en día para la gente el tema del Evangelio es encontrar una máquina extraordinaria de hacer milagros, o obedecer a una tradición de la cual no nos salimos por miedo a la maldición de nuestros padres, o resolver todas las inquietudes intelectuales que se puedan tener y tener las respuestas a la flor de labios. No. El Evangelio no es cierto a menos que empiece en la palabra arrepentimiento, y Juan existió para esa palabra, por Dios. Juan existió para eso. Arrepentimiento. Miren ustedes, ¿cuántos ven en un pesebre a Juan el Bautista? Ya decíamos las semanas anteriores que no ve uno, por ejemplo, a Elizabeth y Zacarías, que eran los padres de Juan. Pero si hemos de construir un verdadero pesebre que represente las escenas descritas por el Evangelio, ahí debe estar Juan el Bautista. Y si vamos a hacer esos eventos como se hacen aquí en la ciudad, una gran compañía de comestibles hace una presentación preciosa, artística, pero todo el lenguaje es mermelada espiritual. Paz, amor, todo como que la gente quiere escuchar, y no esta confrontación extraordinaria. ¿Cuántos han visto, por favor, en un pesebre la palabra arrepentimiento? O en el laguito de los patos gigantescos y los elefantes que se ponen en algunos pesebres, allá como una frase: arrepiéntete. Por favor, eso no se ve. Así que Juan nos ayuda a pensar la Navidad entregándonos el comienzo mismo del Evangelio, que es una nueva
y revolucionaria forma de pensar. La segunda cosa que quiero notar en lo característico del pasaje es que si ustedes miran en el verso número 18, nos dice el autor Lucas que con muchas palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas? A ver, volvamos a leer. Camada de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y si se asustan con eso, detrás de mí viene uno que es más poderoso, que bautizará con fuego en el Espíritu Santo y que tiene el rastrillo en la mano para limpiar la era y recoger el trigo en su granero. Por favor, es decir, ¿qué es lo bueno? Explíqueme, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno que tiene el Evangelio? Que cuando me viene al encuentro no me viene con una lámpara maravillosa de hacer milagros, o con respuestas para que yo me sienta que ahora tengo mi intelecto satisfecho, o con palmaditas en la espalda para decirte está bien, todo va a estar bien. Dios te manda a decir que todo va... No, Señor. Víboras, hacha, rastrillo. Y el autor también, con esa sutileza de un escritor evangélico, dice, eso es buenas nuevas. Eso es buenas nuevas. Permítame explicarle por qué eso es buenas nuevas. Porque el arrepentimiento es buenas nuevas. El arrepentimiento es buenas nuevas en primer lugar porque es una nueva y revolucionaria forma de pensar a Dios. El texto nos dice que Juan llamaba a los que buscaban su bautismo víboras que pretendían escapar de la ira de Dios, del castigo de Dios, como las culebras cuando en un chamizal se enciende una hoguera. Una nueva forma de pensar, metanoia. Casi siempre pensamos la palabra arrepentimiento con respecto al hacer y al pasado. Debo decir que eso no es arrepentimiento, sino remordimiento. El remordimiento es el que nos hace pensar en cosas que hicimos en el pasado y que lamentamos. El arrepentimiento, por el contrario, se concentra en quién eres tú y cómo estás enfrentando tu propio ser de cara a Dios. El arrepentimiento es el poder mismo del Evangelio que te hace mirar a Dios en otra forma. ¿Cómo es que los seres humanos huimos y tratamos de escapar del justo juicio de Dios? Sentando a Dios en el banquillo de los acusados. A ver, Dios, aquí estamos en el tribunal de la historia. Nosotros somos o bien el jurado o el juez y pedimos que traigas tus testigos. ¿Cómo es que un Dios que dice que es amor y que es todopoderoso permite que niños pobres y abandonados mueran en el África? Y sentamos a Dios en el banquillo de los acusados hasta que no me respondas esa pregunta. O no existes o yo no te obedezco. El arrepentimiento es la gracia de Dios que hace que quien ya está sentado en el banquillo no es Dios, sino tú. Que te ves a ti mismo diciendo, ¿qué clase de árbol soy yo? Porque usted no puede coger un
palo de escoba y colgarle manzanas y decir, eso es un árbol de manzanas. No, ese es un palo de escoba al que le colgaron manzanas. El arrepentimiento te hace quedar en el banquillo del acusado que está diciendo, lo que yo estoy haciendo con toda mi intelectualidad y mis preguntas, con todas mis tradiciones y mis miedos, es escapar y tratar de escapar a una realidad de quién soy yo. Por eso en el verso 8, cuando les habla de los frutos dignos del arrepentimiento, les dice precisamente esto. Y no se pongan a pensar. La versión Reina Valera dice, a decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre. Y recuerden, estos judíos a quien les hablaba Juan eran hombres y mujeres que tenían la tradición de la mejor religión que ha existido en la historia. No hay que saber muchísimo de historia para saber que la religión más excelsa en la historia es el judaísmo. No hay religión más excelsa en la historia. No hay religión más importante en la historia que el judaísmo. La ordenó Dios, la acompañó Dios, la evidenció Dios, en ella nació nuestro Señor Jesucristo. Pertenece a una nación teocrática que todavía cosecha promesas de Dios. No me diga que otra religión más importante. Hay evidencia histórica para eso. ¿Y a quienes tenían esa religión tan importante? El mismo Señor en la boca de Juan les está diciendo, no me venga, pensar dentro de usted, defendiéndose de la ira de Dios, defendiéndose del justo juicio de Dios, diciendo, no, es que yo, por allá, los que viven por allá en esas idolatrías en la India, y por allá en esos países lejos de aquí, pero aquí no, yo vengo de una muy buena familia. Así que el arrepentimiento es una nueva y revolucionaria forma de pensar a Dios como aquel ante quien tenemos que dar cuenta. En segundo lugar, el arrepentimiento es una nueva y revolucionaria forma de pensarse a sí mismo. El texto también dice, verso 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Hay algo que pasa en el árbol. El problema no es el fruto. Y esto es una de las contenciones más importantes en nuestra presentación de la noticia del Evangelio. Dice, el problema no es lo que tú haces mal. El problema es quién eres tú. Porque el problema no es que las manzanas estén saliendo podridas del árbol. El problema es la enfermedad del árbol. Claro que el problema es las manzanas, pero el problema real está en la raíz del árbol. ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos? Y por eso la única respuesta viene de la población, verso 10, cuando le dicen entonces, ¿qué debemos hacer? Como el joven rico viene a Jesús a decirle, ¿qué debemos hacer? Y aquí hay algo que es muy importante en este texto de la palabra de Dios. Porque ustedes notarán que lo que le pide Juan a ellos hacer no son actos religiosos. Cuando les dice, cuando ellos descubren que el hacha está puesta en la raíz y empiezan a pensarse a sí mismos diferente, la respuesta del pueblo, ¿qué debemos hacer? Y cuando les dice, cambio de iglesia, no veo eso ahí. Cuando le dice, de diezmos, no dice eso. Y ustedes notarán que uno tras otro vienen tres grupos de personas. Verso 10, la gente. Verso 12, recaudadores de impuestos. Verso 14, soldados.
Y el autor evangélico escoge esos personajes para decirnos algo. No se trata de situaciones religiosas, son situaciones cotidianas. No se trata de asuntos corporativos, de toda la sociedad, organicen una ONG para transformar el país, sino de asuntos muy personales. Si usted tiene 2 camisas, dele una que no tiene. Asuntos muy personales. Asuntos que no eran visibles. Estén contentos con lo que ganan. No cobren más de lo debido, que quizás la gente no se daría cuenta. Y esto es muy importante en estos escenarios de arrepentimiento que construye Juan para su auditorio. No son cosas de una sola vez. Porque él no les dice, den una camisa de las 2 que ya tienen y ya el problema está resuelto. No. No cobren más de lo debido una vecesita, de resto sigan haciendo lo que a ustedes se les ocurra. No. Eran cosas que implicaban una continuidad. Y ya nos está dejando ver que este asunto del arrepentimiento, como una forma nueva y revolucionaria de ver a Dios y de vernos a nosotros mismos, en el Evangelio no es solo un momento. Un día que yo salí al frente llorando y ya arreglé eso y ya sigo viviendo mi vida, sino una constante en la vida. Una constante en la vida, en la que yo permanentemente estoy siendo llamado a estas 3 dimensiones que pinta en los ejemplos. La primera dimensión tiene que ver con la compasión. ¿Cómo es eso de que yo tengo 2 camisas? Pregunto, ¿tener 2 camisas es tener muchas camisas? Podría preguntarle cuántas camisas tienes tú. Yo puedo tener más de 30. De camisas y camisetas, yo puedo tener más de 30. Pero aquí se le está diciendo a un personaje si tiene 2, no si tiene 10. No quisiera que diga eso, ¿cierto? Hombre, si tienes 10 camisas, por ahorrar siquiera con una. No, si tiene 2. Porque es que usted solo necesita una. Porque uno podrá tener muchas camisas, pero tiene un solo cuerpo. Como uno podrá tener 20 almuerzos, pero tiene solo un estómago. ¿A qué dimensión del arrepentimiento está llamando ahí el Señor? Y es esto de la compasión. ¿Sí? ¿Qué te mueve por dentro? ¿Qué te mueve por dentro? Y esto no es que otras personas lo podrían imponer, es que cuando Juan les está diciendo, esto es una nueva y revolucionaria forma de pensar a Dios, tú eres responsable ante Dios. Y esta es una nueva y revolucionaria forma de pensarte a ti mismo. Juan está guiándonos a mirarnos por dentro y saber que si algo demuestra nuestra condición pecadora y necesitada de Dios, es nuestra falta de compasión. Es muy fácil tener compasión por un familiar y un ser querido, todo le damos. Pero por favor, ¿hacia dónde nos está llevando? Este segundo escenario es de estos personajes recaudadores de impuestos que eran desmedidos como Zaqueo en su ambición. ¿Cuándo estarás lleno? Y el tercer escenario, confórmense, verso 14, el escenario del contentamiento. ¿Estás contento? Miren que las 3 preguntas están orientadas precisamente a lo que el verso 15 revela en nuestro texto de hoy. Y creo que esto es lo que produce el don de Dios del arrepentimiento.
Y es esta palabra expectativa. Cuando Juan venía con esta poderosa palabra de Dios, arrepentimiento, Juan estaba viniendo a crear hambre dentro del corazón. Recuerden que su misión era preparar. Así que cuando dieran la otra camisa o dejaran de cobrar lo que no era debido, etcétera, etcétera, no estaban listos. Estaban solo generando hambre. Cuidado con eso, porque de lo contrario ustedes harían de esto una religión. La religión de dar la otra camisa. La iglesia donde la gente tiene solo una camisa. No, esto era generando una expectativa. Verso 15, y la gente estaba a la expectativa. Y todos se preguntaban si acaso Juan era el Cristo. Los conectó con la gran expectativa de la historia, que es la llegada de Dios. Juan dice: yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará en fuego que nunca se apagará. Claro, el trabajo del arrepentimiento en nuestro corazón todos los días es hacernos anhelar a Jesús. Cuando revisamos nuestra falta de compasión y de solidaridad, las ambiciones que carcomen nuestro corazón y nuestra falta de contentamiento, nosotros no podemos hacer otra cosa que anhelar a Jesús. ¿Por qué a Jesús? ¿Por qué? Porque Él bautiza con el Espíritu Santo. Juan tenía una expresión externa de bautismo en agua, pero él los estaba preparando para el bautismo que sería el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, bautismo, para quienes no están familiarizados con esa palabra, es una palabra antigua. No tiene nada que ver con ponerle nombre a las personas. En la antigüedad no se realizaba para niños. La mejor forma de entender ese concepto de bautismo es porque la palabra se usaba en la guerra. Los soldados, cuando salían a la guerra, tomaban sus lanzas y sus espadas, y en la salida del pueblo había una vasija llena de sangre, y los soldados sumergían esa espada esa lanza en la sangre. Tocó para llenarse de entusiasmo, quizás para aquella guerra, qué sé yo, pero ese acto de sumergir totalmente aquel objeto y salir para algo que expondría sus vidas a lo que fuera, pero con el deseo de la victoria, los llamaban bautismo. En el bautismo se es sumergido. En un bautismo no se hace nada, el otro hace todo. En el bautismo se es derrotado y se culmina una forma de vida y se comienza otra forma de vida donde habrá otro general, habrá otro rey, habrá otro señor de la vida, y a eso lo llama Juan el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes me han escuchado decir esto: la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Porque la vida cristiana no consiste en cosas que tú haces, como aquellas personas que le decían a Juan: ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Sino de personas que se dan cuenta que el problema no está en el hacer, sino en el ser. Y esta forma revolucionaria y nueva de pensarse a sí mismo y de pensar a Dios te está diciendo que tú tienes que venir derrotado al Señor Jesucristo a decirle: hacelo vos, Señor, hacelo vos, Señor.
Porque no es que yo esté metido dentro de una institución religiosa para tener la tranquilidad de mi conciencia en mi alma, como no por vivir en un garaje uno se convierte en un carro. Es algo que solo tú puedes hacer. Y por eso Juan termina en el vértice de su ministerio diciendo: yo vengo solo a preparar. El arrepentimiento es ese generador profundo de un hambre de Señor, hacelo vos. Quiero aplicar esta reflexión en dos niveles. El primero es nuestro rol como preparadores. Nosotros somos preparadores. En ese trabajo donde tú estás, en ese vecindario donde tú estás, en esa familia donde tú estás, tú eres un preparador. A través de tu amor y de tu servicio, tú generas hambre en otros de conocer aquel que puede saciar tu alma de gozo, que puede perdonar tus pecados, que puede darte una nueva forma de vivir. Segundo nivel de aplicación antes de la oración es para ti. ¿Qué necesitas hoy? Venir derrotado al Señor Jesucristo, derrotado por tu pecado que se refleja de una u otra forma, derrotado por tu propio ser porque te ves a ti mismo ahora distinto a la luz del Evangelio, derrotado por una nueva visión de Dios que te hace no ver a Dios como un viejito bonachón que está obligado a hacerte favores, sino como el Dios santo y justo ante quien tú eres responsable, y venir a los pies del Señor y decir: te pido perdón y me acojo a la obra del Señor Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Miren, yo llevo mucho tiempo de ser pastor y yo creo que cada vez es más frecuente en la iglesia cristiana personas que uno le pregunta: ¿cuándo viniste a Cristo a pedir que Él te bautizara con su Espíritu Santo? ¿Cuándo? Y la respuesta tiende a ser elusiva y genérica. No, desde hace un tiempo yo voy de vez en cuando. A mí me gustan las alabanzas. O mi familia participa. O yo he leído un poco al respecto. ¿Cuándo? Si me permitieran pintarlo de una manera bella, sería como cuando ese joven está enamorándose y sí, él ya sabe que algo le cae bien a la otra chica y ya han empezado a salir, ya se han regalado cositas y ya ha habido un cruce de palabritas hermosas y ya hay una llamada de teléfono frecuente que algo dice y ya hay comentarios de los amigos: oye, ustedes dos como que... Pero todavía no ha habido ese momento, ¿no ha visto? Y algo falta ahí. ¿Se ha dado cuenta de eso? Algo falta. Sí, ya como que la mirada es absolutamente claro, esto está más cocina, pero todavía algo falta. Y claro, avanzan los días y sigue la llamadita frecuente y el sentarse juntos y el hablar más de sus vidas y hasta se han invitado a casa y ya han salido a comer, pero todavía algo falta. Cuando viene ese momento, quizás tímido y quizás empujado por alguna circunstancia, quizás con las palabras menos apropiadas porque hay mucho nerviosismo, pero viene ese momento de: mira, yo quiero decirte, pero y quizás la muchacha, por ser más maduras las mujeres emocionalmente, tú lo que me quieres proponer es
¿no es cierto? Y hay allí como un momento que se requiere. No deje de venir. Yo creo que una de las razones por las que Juan el Bautista incorporó esto tan extraordinario del bautismo, un acto visible, y Jesús lo asumió así para sus discípulos, un acto visible, público, quizás hasta extraño, porque en esa forma marcaba la vida. En esa forma se marcaba la vida. Miren que a mí damas me han dicho, sí, nos casamos, y sí, fuimos a la notaría, y ahí pues hicimos los papeles. Y yo le digo, pero tú sientes que algo te falta, ¿verdad? Hay una cosa ahí que hace falta, como una socialización, no sé, pero el alma necesita algo. Un momento en el que tú le dices a Cristo, no más, yo no voy a seguir andando aquí como que sí, como que no, no, ya, yo me rindo a ti, dice la bella canción. Salvador, a ti me rindo, me entrego todo a ti. ¿Podríamos cantar esa canción, la sabes? Yo me rindo a ti. Mis torpezas, mis pecados, todos traigo a ti. Esa era la clase de hambre que quería Juan poner sobre la escena para decir, viene otro, soy yo. Y eso creo que allí se unen todos los predicadores, porque no es un predicador, no es una iglesia, no es una actividad, es Dios mismo que te está diciendo, ven y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hoy es día de salvación, ven al Señor hoy, ríndete hoy al Señor. Y ese es el evangelio que nos mantiene sujetos todos los días a ir a Cristo. Porque el evangelio todos los días nos da una nueva perspectiva de nosotros mismos y de Dios. Y no nos permite escondernos en ritos ni en acciones compensatorias, como si se pudieran compensar nuestros pecados con buenas acciones. Y sencillamente nos conecta con nuestro ser necesitado de Jesús. Y venimos al Señor Jesús.